me lleva, me arrastra. Muy buenas amigos, hoy me encuentro en el río Genal, a la orilla y a las puertas del camping abandonado de Moclón, en la población de Júzcar, Málaga. Hoy vamos a seguir el río Genal, río arriba, llegaremos hasta el río de las Uvas y veremos las cascadas de la Cima del Diablo. Volveremos de nuevo al río Genal y iremos en busca de la cascada de la Sanara, y de ahí subiremos hasta un pueblo abandonado hace más de 500 años, los Caserones del Senai. Así que nos espera una gran aventura. Venga, empezamos. Real Fábrica de Hojalata de San Miguel, un lugar histórico, 1726, del siglo XVIII. Fue el primer horno de España. Un lugar histórico. Bueno, vuelvo al río, que me he subido a este camino para enseñaros esta maravilla. Bueno, pues dejo atrás la fábrica de hojalata y sigo río arriba. Primer destino, cascada de la Cima del Diablo. Ya empieza a cubrir un poquito. Está el agua bien fría, porque esta viene de dos ríos, del arroyo de las Uvas, del río de las Uvas, que nace en Júzcar, y del río Genal, que nace en Igualeja. Así que se unen dos ríos, que lo veremos más adelante el cruce. Y no veas si está fría el agua aquí. Ahora, limpia, limpia, limpia. Mirad, qué maravilla. Wow. Primera poza. Ahí está, congelada el agua. Tenemos las 9 de la mañana. Qué maravilla. Está fría, pero con estas calores del verano, estamos a mediados de julio y hace un calorazo. Así que este agua, aunque parezca sacado de la nevera, es una maravilla. Bueno, seguimos río arriba. ¡Uah! Primer baño de la mañana. Wow. Bueno, mirad, por eso hay que llevar zapatillas buenas a estos sitios, porque luego hay que trepar. Es que con una buena zapatilla podemos subir hasta por lugares mojados.
Esto es un paraíso. Es verdad que hay que tener buen equilibrio, buen material para venir a esta ruta, pero mirad, después de unas pequeñas cascadas, una poza. ¡Guau! Esto es el paraíso, amigos. Esta ruta es increíble. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Voy a quitar esto. Qué fresquita que está el agua. Nunca un agua tan fría me ha sentado tan bien. Río de la Súa, río Genal. Esta es la confluencia de los dos ríos. Yo voy a ir primero por el río de la Súa para ver las cascadas de la Cima del Diablo. Luego volveremos aquí, ascenderemos por el río Genal hasta la cascada de la Zanara y, si nos da tiempo, llegaré al despoblado del Senai, un pueblo abandonado hace más de 500 años. Bueno, vamos a ver las espectaculares cascadas de la Cima del Diablo. Esto está un poquito salvaje. Con lo que ha llovido este año, no vea cómo está la arboleda, los matorrales, las zarzas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y esto todavía son las primeras cascadas, quedan las más impresionantes. Mira, esto, yo hace 2 años que no vengo por aquí, pero como este año ha llovido tanto, esto está asalvajado. Árboles caídos. Vamos a ver qué me encuentro más arriba. Impresionante. Impresionante, amigo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Impresionante. Pues ahora vamos a ir a ver la última de las cascadas de la Cima del Diablo. Para ello hay que subir por aquí por una vereda, hay que trepar un poquito
por una cuerda que todos los años está aquí y hay que subir por aquí. Wow, menudo talegazo tiene esto, ¿eh? Hay que tener un cuidado. Mirad, poca broma, ¿eh? Mucho cuidado. Yo aconsejo quedaros mejor aquí en esta cascada que hemos visitado ahora y dejar la última cascada porque puede ser peligroso subir por ahí. No solo hay que subir por la cuerda, luego hay que bajar por una vereda hasta el río. Por eso digo que los que no estoy acostumbrados, mejor quedaros aquí en la primera poza, la primera cascada, porque como resbaláis aquí, mal asunto, ¿eh? Solamente los que estén muy acostumbrados pueden subir por la cuerda y bajar por esta vereda. Mirad, de apoyarme el culo y las manos para bajar. Pero bueno, ya estamos aquí y os voy a enseñar la última de las cascadas de la cima del Diablo. No puedo avanzar más, me lleva el agua, me lleva, me arrastra. Lleva tanta fuerza la cascada. Mira, mira. Bueno, hay otro camino alternativo. Wow. Este año lleva esto un montón de agua. Estos no eran ni mini pozas, estos eran charcas. ¡Qué pasada! Wow. Ahora aquí que tenemos que subir sí o sí. Tenemos allí la última de las cascadas. Allí la tenemos, la última de las cascadas. Ha caído aquí un árbol y ha roto un poquito la foto, pero es impresionante. Vamos a ver la última de las cascadas de la cima del Diablo. Impresionante, wow, qué pasada. Impresionante. Qué maravilla. ¡Qué pasada! La última de las cascadas de la cima del Diablo. Y ahora, pues nos vamos de vuelta al río Genal. Vamos a ver cómo voy de hora. Bueno, las 10 menos 5. ¡Wow! ¡Qué fría está el agua! Dejo el río de las Uvas
que vaya tela, es espectacular, pero está muy salvaje. Está este año bastante más complicado. Y ahora nos metemos en el tranquilo río Genal. Se nota el agua mucho más calentita comparado al de las uvas. Este es una maravilla. Pues vamos a seguir río arriba a ver cómo nos encontramos la cascada de la Sanara. Bueno, esta es la primera vez que exploro este tramo del río Genal. Vamos a ver qué nos encontramos. De momento, un río con muchas piedras y muy resbaladizo. Mucho más que el primer tramo. Wow. Bueno, la verdad que este río, este tramo es más complicado, ¿eh? No vea cómo resbalan las piedras, tienen mucho verdín. ¡Qué paraíso! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué fresquita está el agua! ¡Qué maravilla de poza, eh! El arroyo viene bastante seco. Hace un mes traía bastante agua. Este es el que nos lleva a la cascada de la Sanara. Y luego otro camino que subimos a la montaña hacia el pueblo abandonado de los caserones del Senai. Nos vamos a acercar primero a la cascada, a ver si encontramos un poquito de agua, porque es una cascada espectacular. Venga, empezamos arroyo arriba. Bueno, mirad, el arroyo venía seco, aquí tiene un poquito de agua. Vamos a ver si nos encontramos la cascada de la Sanara con un poquito de agua. Ya la tenemos aquí a pocos metros. Vamos a verla. Bueno, ya queda muy poquita agua aquí, pero aún tiene vida, ¿eh? Os dejaré una imagen de hace un mes que estuve por aquí y aquí caía bastante agua. Esta cascada, para verla, pues lo recomendable es después de las lluvias. Venga, y ahora me voy al pueblo abandonado de los caserones del Senai, que me queda una buena subida por la montaña. Menos mal que hace sombrita, porque tenemos una subida, una pendiente muy graciosa. Y en pleno mes de julio, imagínate, yo porque ahora mismo voy mojado del río, voy fresquito. Y nada más que visitemos el pueblo abandonado, volvemos al agua. Bueno, venga, que ya nos queda poco.
Mirad, todo lleno de arbustos, de zarza. Esto es una locura venir a estos sitios en verano. Mirad cómo tengo los pies. Me han picado bichos, ortigas. Te va arañando por todos lados. Es que estos senderos deberían desbrozarlos varias veces al año, sobre todo antes de llegar el verano. Mira, por aquí sí se ve algo más desbrozado. Vaya suplicio desde que he subido del río hacia aquí, hacia el despoblado que me dirijo. Esto es una barbaridad. Ya se van viendo los primeros muros del despoblado de los Caserones del Senai. A ver si encontramos la entrada y os lo enseño y os explico un poquito su historia. Pero es que no vea como macho, es que venía aquí. Mira, ahí creo que se ve la puerta. Los Caserones del Senai, fundada por muchas de las tribus bereberes que poblaban la serranía de Ronda en los primeros años de la dominación musulmana, los Sinhayas, quienes le darían nombre a esta población. A finales de mayo de 1485 y tras la caída de Ronda en manos cristianas, los vecinos del Senai pasaron a ser vasallos de los reyes católicos, con la condición de mudéjares. En esta época el lugar tenía 39 vecinos. Su economía estaba basada en la agricultura y en la ganadería. Tras la revolución de los mudéjares, en 1501, sus vecinos se convirtieron al cristianismo, pasando a ser moriscos y cristianos nuevos. A lo largo del siglo XVI, Senai queda despoblada por razones que son desconocidas. Bueno, mirad donde vivían en el siglo XIV-XV los bereberes, luego los cristianos. Mirad qué casa. Con su chimenea. Bueno amigos, fin de ruta desde el despoblado de los Caserones del Senai. Esta subida hasta este pueblo abandonado ha sido tortuosa. Mirad, pinchos, arañazos, picaduras. Así que menos que se merece un like, que os suscribáis al canal y como siempre nos vemos en las siguientes aventuras. Yo me voy ahora mismo al río a comerme el bocata y quitarme todos estos pinchos y toda esta maleza. Nos vemos en las siguientes aventuras. Adiós.